video tutorial estaré explicando cómo liquidar una cuenta o línea de crédito. Bueno, para esto vamos a tener una hoja o dos hojas en un libro de Excel, y este procedimiento se parece mucho al anterior, que es la liquidación de cuenta corriente. Hay algunos elementos distintos, pero se parece mucho. Y aquí, a diferencia del otro, vamos a tener unos datos extras que tenemos que tomar en cuenta para poder realizar el procedimiento. Aquí debajo podemos ver los datos. Dice que el señor Juan de los Palotes aperturó el 1 de julio una cuenta de crédito en el Banco K con las siguientes características. Tiene un límite de crédito de 200,000 pesos, intereses sobre saldo acreedor de 2.85%, intereses sobre saldo deudor hasta 200,000 de un 11%, intereses sobre saldo deudores excedidos de 30%, gasto de estudio de 0.85% con un mínimo de 1.900. Esto quiere decir que cuando hagamos el cálculo, si el monto es menor a 1.900, tenemos que colocar 1.900. Comisión de apertura un 2%, ese 2% va a ser del límite de crédito y ese 0.85% va a ser también del límite de crédito de la cuenta. Posteriormente a que hagamos esto, tenemos que calcular comisión de saldo medio no dispuesto 0.80%. Estas son comisiones, son unos ciertos por ciento que son características propias de las cuentas o líneas de crédito. También vamos a calcular la comisión sobre saldo mayor excedido con un porcentaje de 3.80% y un mínimo de 980. Lo mismo que dije anteriormente. Esto quiere decir que si cuando hagamos el cálculo el monto es menor a 980, vamos a poner 980 y vamos a realizar una retención de un 18% de ITEVI sobre los intereses acreedores, que son aquellos que son a favor de nosotros. Porque recuerden que los intereses deudores es a favor del banco, los acreedores es a favor del cuentaviente, o sea, el dueño de la cuenta. Y si pueden apreciar, aquí hay tres tipos de intereses, o sea, son tres ahora: el acreedor, el deudor y los deudores excedidos. Aquí podemos aclarar que el deudor y el deudor excedido son de naturaleza deudora, o sea, son a favor del banco. Lo que pasa es que hay uno que se ha excedido del límite de crédito y otro que no se ha excedido. Cuando esté explicando el procedimiento, me van a entender mucho mejor. Vamos a iniciar haciendo los cálculos. Aquí puedo aclarar que la comisión de apertura y los gastos de estudio son las dos primeras acciones que debemos realizar, porque esos datos van a complementar a los movimientos capitales o los capitales. Recuerden, debe y haber, débito y crédito. Todo lo que esté en debe es que yo he pagado o retirado dinero, y todo lo que esté en haber es que yo he depositado o me han depositado dinero o me han colocado dinero en la cuenta o línea de crédito. Aquí la comisión de apertura, acá abajo dice, comisión de apertura dice que es un 2%. Entonces vámonos al cálculo. Aquí dice que la comisión de apertura, el 2% de 200,000, que es el límite de crédito, es el límite que usted tiene, es el límite que se le va a calcular el 2%. 200,000 por el 2% son 4,000 pesos. Entonces vamos acá y colocamos los 4,000 pesos. 4,000 pesos. Gasto de estudio, dice aquí, gasto de estudio es 0.85% con un mínimo de 1.900. Vamos a los cálculos y dice que el gasto de estudio 0.85% de 200,000 son 1.700, pero 1.700 es menor que 1.900. Como es menor, tenemos que colocar el mínimo, que son 1.900. Eso colocamos acá, 1.900. Después que colocamos eso, tenemos completado los datos acá, los datos que tienen que ver con los movimientos capitales. Lógicamente, los intereses deudores
los deudores excedidos y los intereses acreedores y todos esos datos que están viendo acá, tenemos que calcularlo. Eso es parte de los movimientos capitales y de los movimientos tanto deudores o acreedores, pero tenemos, primero tenemos que determinar esa parte. Posteriormente, a colocar la comisión de apertura y los gastos de estudio ya como tal, entonces tenemos que calcular los saldos. Pero antes de calcular los saldos, tenemos que tomar algo en cuenta. Acá tenemos una fecha. Esa es una fecha. Pero también tenemos otra fecha, la fecha valor. La fecha esta común es la fecha común en la cual acontecen las acciones o los movimientos, tanto que yo retire o que yo deposite. Acá la fecha valor, cuando sea que yo retire dinero o pague, la fecha valor y la fecha común que está acá va a coincidir, como lo pueden ver ahí, 17 y 17. Ahora, vamos a seguir viendo 17, 57, 12-7, o sea, 12 de julio. ¿Qué sucede? Cuando el movimiento sea de ingreso de dinero o depósito, le vamos a colocar un día posterior a la fecha que diga acá. Aquí dice 17, le pusimos 18. O sea, para los movimientos capitales del haber del crédito o acreedor, o sea, cuando yo deposito o me pagan dinero o me depositan dinero o me acreditan dinero en la cuenta, siempre en este punto la fecha valor va a ser un día posterior a la fecha que diga acá, como pueden apreciar ahí. Acá, como es que yo retiré o pagué, es la misma fecha, acá la misma y acá dice 6, se colocó el 7. O sea, ya saben que acá deben, cuando sea algún tipo de ingreso o depósito y demás, tienen que sumarle un día al que esté acá, ponerle 18. Ahora, para el asunto de los saldos deudores o acreedores, recuerden que aquí tomamos en cuenta los movimientos capitales. Como aquí el primer saldo en la comisión de apertura es de origen deudor, ahí mismo lo vamos a colocar, origen deudor, 4.000. Ahora voy a hacer el mismo artilugio que hice en la otra práctica. Expreso que si el monto que habría ahí, en dado caso que según sumemos o restemos hay un monto, va a ser igual a algún monto si lo hay ahí. Esos son, recuerden que el lado acreedor es el lado a favor de nosotros, menos el lado deudor que es a favor del banco, más algún monto si lo hubiera ahí, que eso es a favor de nosotros, menos ese lado que es el deudor que es a favor del banco. Entonces le damos igual y tenemos 5.900. Ese monto entonces lo jalamos hacia abajo y aquí tenemos todos los datos. Ya ven que se están sumando acá, porque yo lo tengo con fórmula. Ahora eso se va corrigiendo ahora mismo automáticamente. Todo lo que sea negativo, recuerden que es a favor del banco. O sea, tengo que pasar esto para acá. 5.900. Borro esto. 14.600. 14.600. Borro esto. 53.100. Borro este. Ese 21.400 es positivo, o sea, es a favor mío, o sea, de origen acreedor. Debo dejarlo de ese lado. Esos 8.900 también son a favor mío, tengo que dejarlo de ese lado, del lado acreedor. Estos 59.600, si son negativos, tengo que pasarlo al lado deudor. Borro acá. 24.900, lo mismo. Borro acá. Y así sigo sucesivamente hasta que acabe con todos. 165.100 pesos. 175.300. 213.800. 156.800. 210.638.
228.288 y 209.688. Y borro esto. Ahora tengo aquí, vamos a borrar esto que fue que se pasó con la fórmula. 209.000, momento. 209.688 es el saldo. El saldo que al final quedó en deudor. Si se fijan, hay más movimiento del lado deudor que el del acreedor. Es normal porque es una cuenta o línea de crédito. Se supone que yo voy a pagar y a retirar más que lo que yo voy a depositar. Aquí, los días de saldo, o sea, los días que permanece ese saldo vigente, vamos a ir de fecha a fecha, del 1/7, aquí también, en este caso vamos a tomar en cuenta la fecha valor, es que vamos a tomar en cuenta para calcular los días de saldo, no la fecha común, sino la fecha valor, no esta que está acá, esa no, vamos a tomar esa que está ahí, es la vamos a tomar. Entonces del 1/7 al 1/7 es 0 días. Del 1/7 al 5/7 son 4 días, lo están viendo ahí. Del 5 al 12 son 7. Del 12 al 18 son 6. Y así sucesivamente hasta llegar al final. Ahora, ya que ya hemos completado los movimientos capitales, agregando la comisión de apertura y los gastos de estudio. También hay que determinar la fecha valor. Esa fecha valor ustedes tienen que colocarla. Yo no se la voy a colocar. Desde acá tienen que generar esta fecha. Hacer los saldos deudores y acreedores. O sea, ir sumando y restando dependiendo el movimiento capital que tengamos acá. Y posteriormente a eso entonces tenemos que determinar los números comerciales deudores, los excedidos deudores y los acreedores. Vamos a iniciar. Colocamos es igual a este multiplicado por el número de días, o sea 0 porque no hay ningún día, y esto lo vamos a jalar hasta un punto y voy a explicar por qué. Lo jalamos solamente hasta ahí. ¿Por qué? Porque acá en ese punto dice 213.800 y si se fijan el límite de crédito son 200.000 pesos. Por ende, acá en esa fila se genera lo que es un número deudor excesivo o excedido deudor, como quieran llamarlo. Entonces, ¿cuál es el mecanismo acá? ¿Qué tenemos que hacer acá? De acá, si ustedes se fijan, dice 213.800. Yo voy a tomar el límite de crédito, que son lo que dice acá. Son 200.000 pesos. El límite de crédito son 200.000 pesos. Tomo esos 200.000 pesos y los multiplico por 9. Los 9 días que duró ese saldo. Y eso da 1.800.000. Entonces, eso es lo que yo coloco ahí. 1.800.000. Ahora, ¿qué coloco en lo excedido? La cantidad que excede los 200.000. ¿Cuánto excede a 200.000? Si dice 213.800, entonces 13.800 es lo que se excede. Pero eso también tengo que multiplicarlo por 9. Y eso me da 124.200. Me da eso. O sea, 13.800 por 9 me da un monto de 124.200. Seguimos. Acá tengo 156.800, no pasa, no excede el mínimo. Sí puedo multiplicarlo comúnmente por 3 y me da 470.400. Acá, al igual que el otro, 210.000 se pasa. Si usted multiplica 200.000 por 5, es 1.000.000. Eso no hay que multiplicarlo. Es 1.000.000.
Entonces, lo que excede los 200.000 son 10.638. 10.638 y eso lo vamos a multiplicar por 5 y da un monto de 53.190. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Lo que pasa es que del límite de crédito, 200.000 es el límite, sería el número comercial deudor normal o común. Pero ¿qué sucede? Los 10.638 que se exceden del límite, por eso de ahí mismo viene el nombre. Números comerciales excedidos deudores o deudores excedidos. Como se pasa del límite, entonces ese monto que se pasa lo colocamos en la columna de excedido. Y dijimos que son 10.638 por 5, 53.190. Acá lo mismo, acá 228.288, de 200.000 se pasa con 28.288. Vamos a tomar los 200.000 solamente y si lo multiplicamos por 10 serían 2 millones. 2 millones serían eso. Ahora si tomamos los 28.288 y lo multiplicamos por 10 serían 282.880. 282.880. Están viendo que ese es el comportamiento que tienen los excedidos. Cuando son excedidos, lo que hacemos es que tomamos el límite, que son los 200, lo multiplicamos por el día, los días que duró ese saldo vigente y lo colocamos en los deudores comunes. Y lo que exceda lo multiplicamos por ese mismo número y lo ponemos en los excedidos. Acá, lo mismo. Acá se pasa con 9.688. Tomamos 200.000 y si lo multiplicamos por 2 serían 400.000. Y los 9.600 par de 8 lo multiplicamos por 2 también y nos da un monto de 19.376. Ahora ya hemos terminado con los deudores y lo excedido. Ya lo excedido se han calculado. Yo lo tenía sí, están sumados. Ahora vamos a sumar, perdón, los deudores. Ahora vamos a calcular los acreedores. Entonces vamos acá, donde están los datos deudores, lo multiplicamos por el número de días y jalamos. Ahí tengo los datos. Solamente hay dos datos acá porque esos mismos están en el saldo acreedor. 21.400 por 7, 149.800. 8.900 por 6, 53.400. Como ahí no hay nada, hay 0, ahí no hay nada. Cuando lo multiplique por lo que sea, me da 0. Ahora vamos a sumar. Ahí tenemos el monto. Hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Completamos con los datos de la comisión de apertura y los gastos de estudio, que es un cierto por ciento, teniendo la comisión de estudio, el gasto de estudio, perdón, algo mínimo, que dijimos acá, los gastos de estudio tienen un mínimo, y en este caso, cuando calculamos, tuvimos que utilizar el mínimo. ¿Por qué? Porque el cálculo era menor que el mínimo. Aquí explicamos que la fecha valor para los movimientos que sean deudor a favor del banco, o sea que hemos retirado pagado, vamos a colocar la misma fecha, pero que en el caso de aquellos movimientos en el cual hemos retirado, hemos pagado y demás, se le va a sumar un día o se va a colocar un día posterior a la fecha que aparezca acá. Después de eso, calculamos cuáles son los saldos deudores y acreedores. Al final llegamos acá, donde llegamos acá, donde ya tenemos calculado
los saldos deudores, tenemos los movimientos completos, tenemos la fecha valor y ya hemos calculado los números comerciales, los deudores excedidos y los acreedores. Y ya hemos sumado los números comerciales. Ya había aclarado que esto se está haciendo de forma trimestral, por eso tenemos mes 7, mes 8 y mes 9. Después que ya tenemos calculado los números comerciales, los tres tipos que tenemos acá, tenemos entonces que calcular los intereses. Intereses deudores, intereses deudores, los deudores excedidos y los intereses acreedores. Y posteriormente la retención de ITEVIS, la comisión de saldo medio no dispuesto y la comisión de saldo mayor excedido. Y posteriormente a esto, después que determinemos eso, esos movimientos que vamos a tener acá, tenemos que agregarlo o incluirlo en los saldos y posteriormente tendremos que liquidar la cuenta. Con el saldo que hay acá, colocarlo en su lado inverso para eh, liquidar la cuenta o cerrarla como tal, ya que aquí se utiliza un principio de los mayores, o sea, del libro mayor general de contabilidad. Dicho esto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular entonces los intereses deudores. Como mismo hicimos en la práctica anterior, tomamos acá la suma de los números deudores, que es la base del cálculo, o sea, estamos utilizando el método hamburguesa escalar igual, vamos a utilizar ese monto lo vamos a multiplicar por el porciento y lo vamos a dividir entre 360, en el caso de ustedes, entre 36.000. Vamos a los cálculos y aquí está los intereses deudores. Un momento. Calculamos entonces el interés deudor. El interés deudor, que está acá, es la suma de los números comerciales deudores, que son 8.740.400, multiplicado por el interés deudor, que es 11%, dividido entre 360. Para esto entonces, vamos al cálculo y acá dice interés deudor 8.740.000 y tanto por el 11% dividido entre 360. Sería igual a eso, 2.670.68. Ahora vamos a calcular los intereses deudores excedidos. O sea, esa es la suma de los números comerciales deudores excedido o excedido deudores, lo mismo, multiplicado lo excedido deudores multiplicado por el 30% dividido entre 360 en mi caso, recuerden. Como es deudor, excedido como quiera, de origen deudor, tengo que colocarlo acá. Vamos nuevamente al cálculo y buscamos el interés deudor excedido, que dice que son 399.71 y lo colocamos acá. Posteriormente a esto están los intereses acreedores. Los intereses acreedores nuevamente es la suma de el total de los números acreedores, multiplicado por el 2.85 y dividido entre 360. Vamos a los cálculos y aquí están los intereses acreedores, que son 16 pesos con 9 centavos. Una mísera, pero bueno, eso es lo que hay. Esto es acreedor, debo colocarlo, vamos a borrar mejor. Es aquí que hay que colocarlo porque es de origen acreedor. Recuerden que eso es a mi favor. Acá que debe ir. Ahora, de esos 16 pesos con 0.9 centavos, tengo que a eso, el banco le retiene un 18% a eso que me colocaron. Como me lo van a retener, yo tengo que colocarlo en el movimiento capital deudor porque es a favor del banco. Yo lo puedo hacer directo o puedo ir al cálculo. Vamos a hacerlo directo porque está en el cálculo, pero se puede hacer por 18%. Y ahí tengo 2.90. También ya estaba en el cálculo. Mírenlo ahí, 2.90, pero como estaba fácil, podíamos ir nuevamente a hacerlo. Entonces,
Ya colocamos los intereses deudores, los deudores excedidos, los acreedores. A los acreedores le calculamos la retención y demás. Posteriormente a esto, esos movimientos los vamos a incorporar a los saldos, pero primero debemos culminar totalmente. Aquí tenemos algo que se llama comisión de saldo mínimo no dispuesto. ¿Qué es esto? El saldo mínimo no dispuesto, para poder calcular esto, primero tenemos que determinar el saldo medio dispuesto para poder generar o poder determinar el no dispuesto. ¿Qué es el saldo medio dispuesto? Es la cantidad de dinero promedio de la línea o del límite de crédito que el banco pone a disposición de la persona quien es cuentaviente o propietario de la cuenta o línea de crédito. Y como es promedio, es la cantidad de dinero que usted está utilizando por día del límite que le otorgan. Entonces, esta comisión de saldo medio no dispuesto lo que hace es que penaliza la cantidad de dinero que el banco ha dispuesto o ha colocado a disposición de usted para que usted lo use y usted no lo ha usado. Por ende, para eso tenemos que hacer el siguiente procedimiento. Primero vamos a determinar el saldo medio dispuesto para posteriormente calcular el saldo medio no dispuesto. ¿Qué se hace? Vamos acá para que entienda mejor. Tomamos el total de los números comerciales deudores porque todo eso es lo que yo he utilizado. En realidad, esto fue que yo me excedí del límite, pero en función al límite lo que yo he utilizado es eso que está ahí. 8.740.400. Eso yo lo voy a dividir por los números de días que ha permanecido la cuenta abierta. Si empezamos el 1 del mes 7 y terminamos el 30 del mes 9, son 3 meses. Y como recuerden que estamos trabajando con el año, eh, comercial y no el civil, entonces cada mes tiene 30 días, 30 por 3 serían 90. O sea, tenemos que dividir ese monto entre 90, que son el número de días que ha permanecido la cuenta aperturada. Este es el total de números comerciales deudores dividido entre el número de días que ha permanecido la cuenta aperturada, y eso nos da un monto de 97.115,56. Ese es el saldo medio dispuesto. Entonces, al límite de la cuenta de crédito, que son 200.000, le vamos a restar el saldo medio dispuesto, y el monto que nos genera es el saldo medio no dispuesto, que son 102.884,44. A eso le vamos a aplicar el 0.80% y llegamos a ese monto que está acá. Entonces, si nos fijamos, comisión de saldo medio no dispuesto 0.80, de que para poder determinar el saldo medio no dispuesto, primero tenemos que determinar el saldo medio dispuesto, que aclaro nuevamente, dije que es la sumatoria de los números deudores dividido entre el número de días que permanezca la cuenta aperturada. Se divide entre ese número de días, que son 90, y ese monto es el saldo medio no ese es el monto, ese es el saldo medio dispuesto promedio diariamente que tiene disponible el cliente. Posteriormente a eso, al límite de crédito, que son 200.000, que es esto, que son 200.000, a eso se le resta el saldo medio, que es lo que he dicho ahora mismo, el saldo promedio o la cantidad que tiene disponible la persona para utilizar diariamente. Al límite de crédito se le resta ese saldo medio dispuesto y obtenemos el saldo medio no dispuesto. A ese saldo medio no dispuesto, que es lo que se penaliza, o sea, usted dejó de utilizar esa cantidad de dinero y el banco se lo dispuso a disposición suya. A eso se le calcula el 0.80% y llegamos a ese monto. Eso es lo que vamos a colocar acá. Como es una penalidad, o sea, es a favor del banco, es deudor. Colocamos acá, es igual, y vamos allá y lo traemos acá.
hasta acá ya determiné este punto. Ahora es la comisión del saldo mayor excedido. ¿Qué vamos a hacer acá? De los saldos excedidos, tenemos S 213.800, tenemos S 210.000, 228.000, 209.000. De esos cuatro saldos, de esos cuatro que estamos viendo ahí, de esos cuatro, bueno, vamos a seleccionarlo mejor. S, para que puedan apreciar qué es lo que quiero decir. S, ahí van 3 y S4. De esos cuatro, el que más se excede es ese que está ahí, que dice 200, que dice 228.288. Ese número es mayor que ese y que ese. O sea, ese es el mayor excedido. ¿Qué vamos a hacer entonces? Los 200.000 es el límite de crédito, no lo vamos a tomar en cuenta. Vamos a tomar en cuenta los 28.288 y eso 28.288 entonces lo vamos a multiplicar por 3.80 con un mínimo de 980 pesos. Entonces vamos acá y aquí tenemos el excedido. ¿Qué hacemos entonces? La comisión de saldo mayor excedido es tomar el monto mayor que se exceda y como el límite de crédito son 200.000 y ese es el que tiene mayor exceso, entonces tomamos los 28.288, vamos a los cálculos, aquí dice saldo mayor excedido y colocamos 28.288 y nos genera ese monto, 1.074,94. Vamos nuevamente al ejercicio. Aquí dice que el mínimo son 980. Como el cálculo nos dio un valor mayor al mínimo, colocamos ese monto. Como es una comisión que se está cobrando, eso es a favor del banco, va en ese origen deudor. Colocamos esto. Y ya tenemos acá, ya determinamos los intereses deudores, los deudores excedidos, los intereses acreedores, la retención del ITEBI, la comisión de saldo medio no dispuesto y la comisión de saldo mayor excedido. ¿Qué corresponde ahora? A estos saldos tenemos que adicionarle esos movimientos, porque recuerden que los saldos son generados por los movimientos, entonces tenemos esos movimientos, tenemos que incorporarlo a esos saldos. Como aquí que hay información y eso es de origen deudor porque es a favor del banco, es debe, entonces vamos a que eso sumárselo a eso que está acá. ¿Por qué? Porque ambos son de origen deudor. A este, nuevamente, le voy a sumar este que es de origen deudor y a ese tengo que restarle eso que me pagaron a mí. Esto que me pagaron, 16 pesos con 0.09 centavos. Y nuevamente, todavía es de origen deudor. A esto le voy a sumar eso que es a favor del banco. Y así sucesivamente a este le voy a sumar esto que es de origen también deudor. Y a este le voy a sumar esto que también es de origen deudor. Al final, la cuenta quedó, el saldo quedó en origen deudor. Recuerden que para cerrar la cuenta o liquidarla como tal, debemos el saldo colocarlo en los movimientos capital en el lado inverso. Como está deudor, lo colocamos en el lado, en el acreedor. Y este es el final de la explicación. Es un poquito más trabajoso porque hay otras cosas, o sea, el asunto de la fecha valor, el asunto de los días es lo mismo, el cálculo de los saldos de deudores que es lo mismo. Aquí lo nuevo son los números comerciales excedidos, el asunto de
de la comisión de saldo medio no dispuesto, que hay que primero determinar el saldo medio dispuesto y el asunto del saldo mayor excedido. Pero en general es solamente practicar. Nada, pues ya saben. Espero que hayan comprendido. Por lo demás, seguimos retroalimentando en el aula. Chao, chao.